desde que fuimos juntos al colegio de pequeñitos. Le conozco a Luis, desde que tenía 8 años. 11. Pues, me pongo, pues 10 años. Pactemos 10 años. 10 años en Valladolid. Somos de la cantera de Valladolid. Y realmente, Luis, yo siempre le he admirado por muchas cosas. Primero, lo he admirado porque es un tipo con una gran rapidez mental y una gran facilidad de palabra. Qué bien, hay muchos. Pero es que además tiene cosas que contar. Y tiene algo que me parece que es clave en un penalista, en general en un jurista, pero en un penalista más todavía. Que sus conocimientos no se limiten solo estrictamente al Código Penal. ¿Por qué? Y los que me habéis escuchado ya como alumnos en alguna de mis intervenciones en esta sesión de los cursos, porque yo creo que en general el derecho es un producto histórico y es un producto cultural. Y si tú no tienes los conocimientos de historia o de cultura en general o de política, de todo lo que rodea el hecho jurídico, tu sabiduría es coja. Y además tiene riesgos. Tiene un riesgo terrible de caer en el hiperpositivismo, en creer que lo único que me interesa, mire usted, es lo que dice la ley y lo demás no existe. Lo demás, dijo algún penalista muy famoso por otras cosas también, que era cosa de periodistas. No sé si será de los periodistas que hoy estaban en el acto de nuestra presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no es de los periodistas, es justamente esa cultura la que es exigible a cualquier jurista que tenga primer nivel. Y eso se refleja en toda la obra de Luis Arroyo. Se refleja en todos y cada uno de sus estudios y en todos y cada uno de sus compromisos. Porque el segundo rasgo, el compromiso con una ideología, el compromiso con un modo de ver y concebir la sociedad, creo que es lo segundo que debe guiar a cualquier jurista y a cualquier persona que se dedique al estudio del derecho penal, porque refleja el cómo queremos que sean las cosas de acuerdo con nuestros valores o con nuestro modo de ver la sociedad. Y eso se refleja en algo que es clave en la obra de Luis, que es todos los estudios que de una forma o de otra se vinculan a la política criminal, al cómo utilizar el derecho penal, a qué límites tiene esa utilización y a qué contenidos debe tener. Y además, como Luis es un hombre apasionado, no se le ha ocurrido otra cosa que dictar hoy una conferencia que lleva por título Las tres pasiones del derecho penal, ¿no? O de la ciencia penal, para ser más exactos. Las tres pasiones. Ustedes verán ahí que son sus pasiones y que tiene esa cultura y que sobre todo, insisto, él y yo tenemos muchos vínculos comunes. El primero fue no el haber estudiado juntos a los 8, 9 o 10 años desde entonces. Lo que pasa es que luego se dedicó a otras cosas y yo a otras. Él se dedicó, entre otras cosas, a la música, confiesa, y yo me dedicaba al deporte por otro lado. Alguien que tiene por ahí un libro homenaje, aparezco yo por ahí, confieso totalmente. Pero después de eso tuvimos el mismo maestro en Derecho Penal, que era Marino Barbero Santos, que era del que hemos aprendido justamente ese compromiso con la política, ese compromiso con la cultura en general. Los dos fuimos también a Alemania a la misma universidad, primero él y luego yo, a la Universidad de Colonia. Y después él fue rector de Castilla-La Mancha y como me dio envidia, que la envidia es una virtud muy académica, por otro lado, pues yo logré ser rector de Salamanca, que tampoco está mal. Y coincidimos en una época que ha marcado nuestras vidas sin duda. Y ahora él fue emérito antes que yo, pero eso es una cosa administrativo y de fecha de nacimiento, no de años, sino de meses, que a él le molestó mucho, por cierto. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Porque hay algo, lo hemos hablado además antes, hace unos minutos él y yo en el Fonseca, hay algo que a los dos nos molesta profundamente. Y nos molesta profundamente el ser eméritos. No por el desprestigio que el término tiene vinculado a otras personas o otras que han ocupado otros lugares relevantes en nuestra patria, sino
porque, mire usted, tanto él y yo creemos que ahora es cuando hemos acumulado más conocimiento y cuando más podemos aportar. Y además, bueno, pues todavía no se nos ha ido la cabeza, todavía somos aprovechables, creo. Entonces, que de pronto te digan, no, ya tienes que dejarlo totalmente. Mire usted, es decir, ¿Por qué no te gusta? no me gusta porque a mí me gusta ganar. Los que han visto por ahí alguna foto mía en el libro homenaje que por ahí circula, verán una foto mía de ganador. Pero, bueno, las dos, pero una en deporte y otra en otras cosas. Pero, en fin, no he venido para contarles mi vida ni la de Luis. Ya les he contado bastante y he descubierto bastantes secretos. Dejo a Luis con sus pasiones, que son las nuestras, por lo menos son las mías. Luis. Yo sé el esfuerzo que hacen ustedes por venir a pasar el mes de enero a Salamanca. Personal y financiero, que cada año es más caro el viajar, ¿no? O sea que lo primero que quiero es agradecerles a ustedes su presencia y algunos su fidelidad a Salamanca. Y naturalmente, en segundo lugar, quiero agradecerles a los compañeros de la universidad su invitación. A Ignacio Verdugo no le agradezco nada porque es mi compadre desde, tenemos que precisar si eran los 9 o los 10. Exactamente el principio del bachillerato, en el que yo me incorporo. Él estaba ya allí en el Colegio de San José de los Jesuitas, por eso nos llevamos muy bien con el Papa. Y agradezco especialmente a la directora del departamento, Ana Pérez Cepeda. Y cuando la conocí era una jovenzuela, bastante airada, y ahora es una señora catedrática y jefa de todo este asunto. Y están algunos amigos, como Eduardo Demetrio, que le disfrutarán ustedes mañana, a intentar controlar el tiempo de algún modo que no es fácil. Miren ustedes, esta primera diapositiva, dicen que Dios no ciega a los justos, pero estos focos me impiden mirarles a la cara. Vamos, les miro, pero no les veo, que es distinto, ¿no? Esta es la Sociedad Internacional que un buen día me encontré con que me hacían presidente. Hay 3 grandes asociaciones. La Asociación Internacional de Derecho Penal, esta y la Sociedad Internacional de Criminología. Esto lo sabíamos desde chicos, porque nuestro maestro nos hablaba de esto como si fuera algo lejano y próximo, ¿no? Nosotros vivíamos entonces todavía en una dictadura, o sea que para nosotros las fronteras eran unas fronteras radicales. Y de repente la vida nos ha ido llevando a estos puntos de interés donde estaban los grandes penalistas de principios del siglo, ¿no? ¿Por qué he elegido este título y esta conferencia? Porque me empecé a ocupar sistemáticamente del problema que quiero representar aquí por el principio del milenio. El principio del milenio fue catastrófico. Los ataques de las Torres Gemelas generaron unas reacciones espectacularmente negativas para el Estado de Derecho, para aquello que los españolitos habíamos construido en España tardíamente, a partir del año 77. Los europeos desde 1945. Los americanos, depende, unos no han tenido que constituir nada porque estaban constituidos de toda la vida, y otros porque también en el año 92 se renovaron fundamentalmente las constituciones de varios países, ¿no? Y dieron un salto hacia otro mundo jurídico-político. Pero es que todo ha ido a peor. Hoy día pasan tantas cosas y tan negativas que decía esta profesora maravillosa que ha fallecido el año pasado, hace ahora exactamente un año, la francesa más brillante del mundo jurídico, Mireille Delmas-Marty, que estamos sometidos a los 4 vientos tradicionales que azotan el mundo y que es tal las tormentas a las que estamos sometidos en esta barquita que son nuestras democracias, que necesitamos una guía de navegación en el océano de la mundialización.
una brújula que nos permita orientarnos en este mundo. Y claro, nosotros que habíamos vivido en la construcción de ese mundo nuevo, nos encontramos con que todo empieza a ponerse en crisis. Se pone en crisis la economía, no con la globalización solo, sino sobre todo con la conversión de la economía internacional en una banda de piratas, cuyo cuarteles generales se encuentran en Wall Street y en Londres, no se los olvide. Y donde el gobierno del mundo al que aspirábamos llegar no se ha producido. Naciones Unidas está bloqueada por el veto, pero también por una falta de ambición. Y en los últimos años, y como consecuencia de la crisis que lleva esa globalización fracasada, ¿no? que la hemos visto ahora criticada a todo el mundo cuando resulta que en cada país faltaba lo elemental para luchar contra la pandemia, las mascarillas, por ejemplo, pero muchas otras cosas más, pues ha surgido lo que se llaman los populismos, de todo tipo. Yo me puedo perder en los argumentos que quiera, pero ustedes tienen 2 libros de Verdugo Gómez de la Torre sobre lo que pueden construir cualquier cosa a partir de las ideas que yo les digo. El primero, Viejo y Nuevo Derecho Penal. Y el segundo, que es la lección inaugural de hace 2 años del curso en Salamanca, preciosa, Reflexiones Penales de Salamanca, con el juego a Fray Luis de León y sobre las cuestiones penales. Mis 3 pasiones se han editado en portugués, aunque mis colegas portugueses dicen que está en brasileño. Tienen ventaja, los brasileños pueden adquirirla, yo tengo todavía que imprimirla aquí. Y la edición es preciosa porque está enriquecida por 6 u 8 reproducciones de grabados de Goya. Este que está en la imagen, he sido siempre un poco protestante, es un alto oficial de la Inquisición al que el rey le preguntó qué debía hacer con la Inquisición. E hizo un informe gordísimo y la conclusión era que había que cerrarla. Naturalmente, después de la llegada de Fernando VII, el que llamaban el deseado, tuvo que emigrar a Francia y no pudo volver a España. Por eso está aquí con la cruz que le dio el hermano de Napoleón. Estos son los populismos. Espero no ofender a nadie con la inclusión, no lo he hecho yo la inclusión, pero quiere decir, hay populismos de derechas, de izquierdas, de todos los lados. Todos se caracterizan por tener soluciones sencillas, por lo tanto falsas, a problemas complejísimos. Y en el tema penal no fallan. Penas más duras para todo. Nada más. Antes de ayer en el periódico francés Le Monde venía un título que me llamó la atención. Lo llamaba populismo judicial. Y yo digo, ¿qué estarán haciendo los jueces en Francia? No, es que lo llaman así al populismo penal, ¿no? Hay varios libros dedicados a esta materia de mucho interés. Estos países son países gobernados por populistas en los últimos 20 años. No necesitamos más que mencionar a 2. Lo que ha significado Trump, ¿no? Y lo que significa hoy Putin. Aunque a Putin no le preocupan mucho las elecciones. Y la cuestión era, pero bueno, ¿y cómo hacer frente a estas olas de soluciones simples para problemas complejos con casi nada más que la solución de elevar las penas? Las prisiones que sean perpetuas a ser posible, que se castigue a todo el mundo por lo que sea, que no se pueda reducir las penas. Y el punto de partida de mis reflexiones es, pero bueno, vamos a ver, a nadie se le ocurriría discutir la vigencia del principio de la gravedad, ¿no? Es una ley, la ciencia lo afirma, la ciencia lo experimenta. Bueno, pues en las ciencias penales tenemos también nuestras leyes de la gravedad y sabemos perfectamente muchas cosas, que son las que yo quiero compartir, que están construidas a lo largo de 200 años que hemos construido lo que es la ciencia penal y criminológica moderna. Y esta construcción está hecha por gente singular, gente
que, salvo casos extraños, está dominada por las pasiones. Las pasiones no son malas, pueden serlo, pero las pasiones pueden ser muy positivas. La pasión contra la crueldad, la pasión por los derechos humanos, la pasión por el conocimiento científico y la pasión contra la inequidad, que no es exactamente igual que la desigualdad, pero 4 pasiones. Seguramente la de los derechos humanos tiene mucho que ver también con la científica. Este es Bernini, un gran escultor, y este es la imagen para mí de la crueldad. Se encuentra esta figura junto con otra figura bellísima en la Embajada de España en el Vaticano. Y este es Goya. Goya debíamos de hacerle penalista honorario. Sus grabados son la expresión de la crítica de la Ilustración contra el derecho penal del antiguo régimen. Esta es una mujer sometida a tortura. Y añade Goya siempre el pie de página. ¡Qué crueldad! Y todo comienza en un café, para que luego critiquen los cafés. Aquí tenemos ni más ni menos al café de Ipugni, del grupo de Ipugni, que en Milán discutían de asuntos penales. Y uno de ellos es Beccaria. Siempre hago la pregunta, y naturalmente todo el mundo se equivoca, ¿quién es Beccaria de estos? También están los hermanos Berry, que luego harían el gran libro contra la tortura, que es la cuestión todavía de mayor actualidad. Pues Beccaria es el que está leyendo, no el que está escribiendo. ¿Y a qué se refería? Se refería a la crueldad de la pena de muerte. Es el primer y aislado personaje que denuncia la pena de muerte y denuncia la crueldad del sistema penal. Las imágenes de los presos son espectaculares. Y eso que la pena de prisión entonces no era pena, sino una medida procesal camino de la hoguera, del corte de cabeza o de manos o del exilio. Son impresionantes las imágenes. Incluso en estas en el que dice Goya debajo, anota, hombre, si ha de morir, que muera pronto, destacando el carácter de tortura permanente de estos delitos. Pero lo que Goya denunciaba se ve en tantas prisiones del mundo. He puesto aquí una de Filipinas, pero podía poner de todos los países latinoamericanos. Por fortuna, una de las cosas que tenemos más dignamente resueltas en España son las prisiones. Es que demasiados de los que construimos la democracia habíamos estado en la cárcel o teníamos personas en la cárcel. Queríamos hacer, y todas las cárceles son nuevas. Incluso un político conservador había inaugurado una cárcel y entró en ella de preso y estaba encantado, hay que reconocerlo. Pero la situación de las cárceles es peor que la que denunciaba Beccaria. En Venecia había una cárcel que tenía los techos de plomo, se llamaba I Plombi, y había una leyenda: los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Esa era la cárcel de entonces. Pero estas que hay hoy, también hay que abandonar la esperanza cuando se entra. Son constantes, pero no solo en Ecuador. En Ecuador, en los últimos meses ha habido casos terribles. ¿Por qué? Porque el Estado se ha retirado del intentar controlar las cárceles y el crimen organizado y ha abandonado muchas cárceles a la propia dirección del crimen organizado dentro de la cárcel. Pánico, violencia y crisis en las cárceles de América Latina. En Europa tengo que decir que tenemos cárceles que están muy bien y luego algunas que se vacían. Por ejemplo, hay pocos delincuentes, cada día menos en Holanda, y alquilan las cárceles a los países vecinos. Fíjense ustedes qué despropósitos. Y Beccaria imaginaba lo peor, y lo peor era el trato cruel e inhumano. La tortura, pero no solamente la tortura en la búsqueda de información, sino por el malo trato en sí a los presos o a cualquier otra persona. En realidad, los seres humanos tienen una pasión no contra la crueldad, sino por la crueldad. Lo denunció
delante de las sociedades científicas, el Papa Francisco, cuando nos recibió a todos los insensatos que allí acudimos con nuestros conocimientos, y nos sorprendió, porque los papas no escriben las encíclicas, las escriben sus escribas. Pero cuando el Papa levanta la cabeza de sus papeles y te mira y te habla en español, te deja electrizado. Y dijo, la pena de muerte y la cárcel perpetua son las pasiones de la crueldad. Y naturalmente dije yo, este es el título del libro que vamos a editar. Esta foto es bonita porque, claro, el Papa te recibe en su superdespacho donde recibe a los presidentes y ahí estamos nosotros, hablando de la pena de muerte, de las penas crueles. Y aquí, esto a mi mujer no le gusta, pero es que le hago reír al Papa también, ¿no? Pero hacerle reír a ustedes. Esa pasión contra la crueldad es la primera fuerza que inspira a los grandes penalistas. Hay algún penalista nazi, pero no son buenos. Y además luego terminan arrepintiéndose. O la mayoría de los penalistas importantes ha sido gente apasionada contra la crueldad. Naturalmente tienen que ser también apasionados por el conocimiento. ¿A qué conocimiento nos debemos? Hay un conocimiento común. Si ya lo decía Cervantes, que no era criminólogo, la pobreza atropella la honra. La pobreza atropella la honra, lo que a unos lleva a la horca y a otros al hospital. Esto sigue siendo verdad. Luego es cierto que hay una minoría de malvados que no son pobres y que son malísimos, ¿eh? Bueno, la criminología es muy variada, pero la esencia de la población penitenciaria son los pobres. Para eso nace la criminología, y pongo solamente esta imagen de Antonio García Palos. Y les pongo una porque les anuncio que estamos a punto de comenzar la traducción de este libro. Raczinovich. Estoy convencido que no saben ustedes quién es Raczinovich. ¿Cómo? Diría mi maestro común, ¿cómo pueden ustedes no saber quién era Raczinovich? Pues para que puedan saberlo lo vamos a traducir y lo vamos a publicar. Raczinovich es un polaco judío que va a estudiar, porque era hijo de un abogado rico, a París la carrera de Derecho. Y cuando quiere hacer el doctorado pregunta, ¿quién es el penalista más importante del mundo? Y le dicen, el maestro Ferri. Y se va a hacer la tesis doctoral a Roma con Ferri, que todavía era demócrata, porque luego se enfadó con Mussolini porque no le encargaban el Código Penal, y porque se lo encargó precisamente a uno que no era muy expresivamente partidario de Mussolini. Y al final enloqueció. Las pasiones a veces llevan... Y este hace allí la tesis, la lee, la defiende, en pleno égida del positivismo criminológico, después de Lombroso, Ferri, Garófalo. Pasa por Bélgica, se vuelve a su país, le envían en el año 38, 39 ya a Inglaterra, que estudia una cosa de prisiones, y dice, yo me quedo aquí. Y menos mal que se quedó, pues no, lo habrían exterminado también por judío y por progresista. Con lo de judío ya tenía bastante. Y el tipo era tan listo y tan simpático que le dotan la primera cátedra de criminología en Inglaterra. Y después crea la escuela de los jóvenes críticos, de Paul Young y todos aquellos tal que se reunían, eran sus ayudantes y que se rebelan contra él y contra el mundo. Y él se rebela también, y cuando se jubila, se enamora de una becaria y se va a Estados Unidos. O sea, una vida fabulosa de académico, ¿no? Y él cuenta, claro, 50 años de criminología, y van a aprender ustedes muchísimo divirtiéndose. La criminología es la búsqueda del conocimiento sobre las causas y condiciones del delito. Tiene que ver con Conte. ¿Algún país ha llevado los lemas orden y progreso a la bandera, como es Brasil? ¿Hay muchos brasileños aquí? ¿Pueden levantar la mano los brasileños? Bien, los brasileños saben que pusieron orden y progreso y no pusieron altruismo, que es la fraternidad. Bueno, y la cosa comenzó estudiando la forma de la cabeza y de los gestos de las gentes, Lombroso con la fosita occipital izquierda,
la fisionómica, la formación craneal. Bueno, hoy sorprendentemente tenemos las neurociencias, cuyo cultivador más importante en España al menos, no quiero decir más para no comprometer a nadie, es Eduardo Demetrio, que está ahí en la segunda fila protegiéndose de la corriente. No sé de qué hablará mañana, pero pregúntenle ustedes por las neurociencias. Esa criminología a lo que llevó, y Ferri fue un anticipado, al análisis sociológico macro de la criminalidad. ¿Por qué la gente es delincuente? No porque tenga una fosita occipital, no. Donde más delincuencia había es donde más pobres había. Y donde más pobres había era donde había comenzado la sociedad industrial y se acumulaban las gentes alrededor de las ciudades, el Milán y el norte de Italia. Y esto es lo que aprendió, junto con toda la antropología criminal, un catedrático de Salamanca, Pedro Dorado Montero. Ustedes, penalistas en Salamanca, vayan a ver el monumento a Pedro Dorado Montero y todo lo que se recuerda de él en esta universidad. Para ayudarles, hay dos libros magníficos. Laura Pascual, que está aquí presente, hizo dos libros sobre Dorado. Lo quiso hacer nuestro maestro, pero se entretenía mucho en las cartas, en el archivo, y al final no terminó haciendo el libro. Pero por fortuna Laura Pascual lo ha hecho. La esencia, aquí hay muchos conservadores que quieren el pasado. Bueno, pues aquí el único pasado, la única tradición que hay verdadera es el correccionalismo, es en creer que la gente puede mejorar. Y por lo tanto, que el derecho penal tiene que ser un derecho penal, diríamos en términos modernos, de la resocialización. Todo lo demás es complejo, pero cualquiera de estos dos libros les va a dar la imagen de una Salamanca de los años 10 y 20, cuando Salamanca no tenía ni tren, ni autobús, ni nada, y aquí hay que venir a caballo prácticamente, y un penalista extraordinario que destacaba en toda la universidad junto con el gran Unamuno, pues irradiaba sus conocimientos y seducía a los jóvenes de aquella época. Él ya sabía quién era Franz von Liszt. Están estudiando teoría del delito. No se preocupen, todo lo inventó Franz von Liszt. Y somos, desde el norte de México, desde Río Grande, no desde las fronteras anteriores a la invasión americana, no, desde Río Grande, hasta la Patagonia, con España y Portugal, pero también Polonia, lógicamente Alemania, Italia, el territorio de von Liszt. Somos el territorio de la dogmática penal. Los demás no saben lo que es eso, no saben distinguir el dolo eventual del dolo directo, no saben lo que es la ignorancia deliberada, no saben lo que es la tentativa y la consumación, no saben distinguirlo. Es así. Entonces, todo lo debemos a la obra de este hombre. Es interesante esta referencia, van a ver que algunas de las, que por cierto les dejo aquí para que la organización se quede con la colección de fotos y referencias, esto es un artículo mío muy bueno, sobre los 70 españoles de los 120 que fueron becados para posgrado en Europa y que estudiaron en Alemania y se formaron los juristas, digo. Y aquí se puede acceder a ello en el blog mío personal de la universidad, que está aquí con su dirección, ¿no? Y ahí podrán ver ustedes también quién es el hispanoamericano más notable de todos, que es Luis Jiménez de Asúa, discípulo de von Liszt. En el año 31, justo recién proclamada la República, después de una monarquía que termina mal porque el rey se entrega en manos de un dictador y además se dan las guerras de Marruecos, que son fruto de un imperialismo estúpido y también del espíritu de la codicia, de la corrupción, y cae la monarquía, se establece una república de profesores, realmente se podría decir, y el catedrático de Derecho Penal de Madrid, que era ya un catedrático que había viajado por toda América, había estado en el primer Congreso Panamericano en Lima, había estado en Colombia, había estado en el Brasil, que tiene un magnífico libro sobre su viaje a Brasil, publicado en el año 1929, interesantísimo.
explica delante de toda la élite de la República Intelectual del año 31 la teoría del delito. Le soltó el rollo a todos los políticos en el año 31 reunidos esperando que fuera a decir algo de más fundamento, dirían los demás, entre otras cosas porque le hacían en esos momentos presidente de la comisión que iba a redactar la Constitución. Eso fue muy importante, eso inspira, y luego como se produce un asunto terrible, y es que todos estos, más de la mitad de todos estos que se formaron en Alemania terminaron exiliados en América, desde México hasta Buenos Aires, como Jiménez de Azúa. Con lo cual, el desarrollo de la dogmática penal, de la teoría del delito, se produce con gran amplitud y se reproduce en todos los años posteriores, hasta hoy, donde uno va a Colombia, da 2 golpes en la mesa y salen 500 penalistas bien formados, ¿no? Por tantos países de América. El segundo momento clave para la ciencia penal, para el conocimiento, es el conocimiento, diríamos, de la banalidad del mal, que no sé quién decía esta mañana que estaba leyendo a Hannah Arendt, ¿no? Y su crítica y su crónica de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Libros que hay que leer, lo mismo que Primo Levi, ¿no? El primer libro de su persecución y su estancia en Auschwitz, ¿no? Y claro, el gran salto, la gran revolución jurídica se produce precisamente cuando los aliados deciden crear un tribunal penal internacional, en Nuremberg. El único edificio que quedaba en pie, él y la cárcel, todo lo demás había sido derruido. Los ingleses siempre han hecho dibujos en vez de fotografías de los tribunales. Aquí está el tribunal de Nuremberg. Y el tribunal de Nuremberg es revolucionario porque dice, ya se ha acabado la inmunidad de los jefes de Estado, todos responderán por sus crímenes. La guerra ilegal, que no es defensiva, es crimen de agresión. Los crímenes que se cometen en violación de las leyes de la guerra que establecidas en Ginebra son delitos internacionales, se pueden perseguir por todo el mundo, y hay unos delitos nuevos que son producto de la innovación, porque el crimen innova mucho, que son los crímenes contra la humanidad y el genocidio. El Holocausto lo organiza el gobierno alemán. No el partido nazi solo, sino que el gobierno se reúne, no con los ministros, con los subsecretarios, aquí les llamamos ministros, por la mayor confusión hispanoamericana, a los que llamamos ministros, a los que son secretarios del gobierno. Bueno, pues los subsecretarios alemanes se reúnen y deciden cómo acabar con los 12 millones de judíos que hay entre Moscú y Madrid al coste más barato y desde el punto de vista logístico más eficaz. Y aquello es una barbaridad tal que merece una respuesta, es la creación de... Eso es un crimen internacional. Se persigue por cualquier país, se hayan cometido los delitos donde se hayan cometido, y tercero, y muy importante, se me ha ido de la cabeza, pero volverá. Interesante es esta circunstancia. La Declaración de Derechos Humanos, lean esta novela, Philip Sands, Calle Este-Oeste. Habría que darle un premio de castigo al que haya puesto en la traducción al español ese título. Habría que decir la calle Mayor, que es donde está, o la Plaza Mayor, donde está el cruce de las calles. Esta es la Plaza Mayor de una ciudad que ahora oímos mucho, que es la capital de Ucrania Occidental. Leópolis, Lemberg, Lviv. Fíjese. En esa ciudad nacen dos tipos, que van a ser los ideadores, en los que se encuentra la base genética del derecho penal internacional, que hoy es tan importante. Lauterbach, que es un judío, polaco, o ucraniano, o soviético, o austriaco, todo eso en el plazo de 15 años, ¿no? Cambian los países dominadores. Y le encargan que no solamente se preocupen, tras la Primera Guerra Mundial, de establecer los derechos, sino la protección de las minorías. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él ya está en Inglaterra, ya es catedrático de Cambridge, y le encargan la redacción de un borrador. Yo siempre había creído que eran los franceses, porque nos engañan muy fácilmente los franceses.
No, era este judío ucraniano que vive como catedrático en Londres y se lo encargan los judíos norteamericanos. Una declaración de derechos humanos, que es lo que entrega a Eleanor Roosevelt, la primera mujer que manda en el mundo, después de la Isabel la Católica, pero ya en un mundo más, porque es la primera mujer que preside un organismo intergubernamental mundial, que es la comisión que redacta la Declaración de Derechos Humanos. En esta novela, Philip Sands, que es un catedrático de Derecho Internacional Público, cuenta la historia de todo. Es el libro más formativo de los últimos años. O sea que tomen buena nota de ello y sigan con él. Aquí tenemos a Eleanor Roosevelt con la Declaración de Derechos. ¿Qué cosas más importantes hay en la Declaración de Derechos, además de los derechos civiles en general? Pues precisamente la abolición de la pena cruel por excelencia, la pena de muerte. Aquí les dejo la dirección de un portal que está hecho por la suma de las tres instituciones a que he hecho referencia antes, la AIDP, la Société y la Sociedad Internacional de Criminología, que creamos hace años, en el año 10, una red para la abolición de la pena de muerte y ahora lo llamamos también de las penas crueles. Tienen de todo, interesantísimo, y sobre todo libros con dibujos, que a mí me gustan mucho. Las grandes instituciones de los derechos humanos son el Consejo de Europa y la Corte Interamericana. Derechos. Está claro. ¿Los derechos cuáles son? Los tribunales los desarrollan. Lo descubierto con el milenio es que creíamos que los derechos y el mundo de los derechos era un mundo que no terminaba, que iba siempre en progreso. Y lo que hemos descubierto es que cuando nos descuidamos hay retrocesos tremendos. Veremos ahora un caso en el que no hay nadie aquí directamente interesado. En la pasión por el conocimiento, nosotros solemos pasar, pero ustedes vienen a un curso de teoría del delito. Ustedes, la dogmática jurídica tiene limitaciones desde el punto de vista productivo. Pero nosotros somos la generación que aprendimos en un texto de Enrique Gimbernat, que se preguntaba, el título era ¿tiene futuro la dogmática penal? Le digo, aquello era el año 70, ¿no? Y todos aprendimos en la respuesta. La dogmática penal es lo único que da cierta seguridad frente a la capacidad que tienen los jueces de entender la ley como les da la gana. Por no hablar de aquellos países anglosajones que no tienen ni ley y que van guiándose por precedentes casuales. Pero en nuestro mundo jurídico latino, el territorio de von List tiene, y lo verán en el artículo que he subido sobre las tres pasiones, con solo 50 páginas, se lee en un periquete, que hay un momento para mí estelar, y es que se reúnen todos los penalistas latinoamericanos, algún español, todos exiliados, y solo uno que vivía en España, más otros franceses y alemanes, en Buenos Aires en el año 60. Es el momento clásico y más efervescente, el mejor momento de la teoría del delito clásica. Incluso todavía el finalismo no ha hecho una entrada muy dominante, antes de ganar todas las guerras, que las gana después sin necesidad de más violencias. Pero a la vez que se produce eso, comienza el emerger del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es ciencia también, aunque sea más difícil de medir las cosas que con lo de la ley de la gravedad, ¿no? La esencia suprema del pensamiento crítico es Michel Foucault. Y el libro penal por excelencia, Vigilar y castigar. Foucault es estupendo, es un crítico maravilloso, lo que ocurre es que no da una sola solución, o sea que las tenemos que poner nosotros. Y de ahí viene todo un movimiento de política criminal innovadora, corporizado en Lolita Anillar de Venezuela, en Zaffaroni, en foto malísima sacada por mí, pero lo que se ve detrás es la casa de Beccaria, que eso tiene doble mérito, Zaffaroni, su calva y Beccaria. Y este es Muñoz Conde, que todos ustedes seguramente conocen también. ¿Y qué estudian estos? Bueno, hay locuras de todo tipo, pero la esencia de las cosas es que las reacciones a la criminalidad están inspiradas por movimientos de opinión pública dirigidos. Nosotros hemos tenido una reforma legislativa de la legislación de los delitos sexuales y en su aplicación, pues claro,
los tribunales dictan, en aras al principio de retroactividad, la ley más favorable, sentencias que ajustan a la nueva ley y, bueno, por ejemplo, pues a los que les tenían castigos de 12 años se lo bajan a 11. De 12 a 11. Todas penas elevadísimas, porque en cuanto te descuidas, les aplican a las violaciones y a los violadores la pena del homicidio. Con lo cual, si hacen eso mucho, lo que están inspirando a los violadores es a que maten a sus víctimas después de violarlas, para que no haya testigos, es más barato, ¿no? O sea, que había que bajar las penas. Algo debió haber bajado y ahora está. Bueno, pero lo que hay es una campaña política de medios de comunicación todos los días. Hoy han salido 12. ¿Pero han salido de dónde? ¿Y cuánto tiempo llevaban en la cárcel? 12 años. Bueno, aprendimos de los sociólogos norteamericanos cómo se maneja el crimen en los medios de comunicación y cómo se inventa el miedo al crimen. Yo no digo que no haya muchos crímenes. Miren ustedes, en España hay mucha inseguridad. Tenemos 300 homicidios al año. El número, en términos absolutos y relativos, más bajo de Europa. Una porquería de tasa de homicidios. Que se lo digan los mexicanos. Pero que se lo digan los franceses, tienen el doble que nosotros. Entonces, ¿qué demonios están diciendo de que hay mucha inseguridad? Una señorita mexicana, de la que era padrino, vino a hacer un máster a Madrid. Y tenía su padre mucho miedo de qué iba a pasar con su hija sola, la que encontró. En año y medio, el único asalto que sufrió fue, a la puerta de su casa, un pavo real que se había escapado de su parque. Ni uno más. Esto no es así en el resto del mundo, ya lo sé. Pero es que se descubrió, cuando Zaffaroni estuvo en la Corte Suprema, hizo una investigación estupenda sobre el homicidio, y la conclusión es que no se preocupen ustedes, los que opinan, los que emiten opinión en los periódicos, los dueños de... Solo matan a los pobres. No se preocupen. Y además matan mucho menos de lo que ustedes dicen. O sea, la manipulación del delito es tremenda. Les recomiendo un artículo mío que se llama Opinión pública y castigo en España, para pervertidos. Porque aquí pone de manifiesto cómo un gobierno que tuvimos en el año 2003 y 2004 hicieron una reforma penal solo para salir en el telediario diciendo nosotros somos unos machotes y vosotros unos cobardicas y nosotros vamos a castigar a todo el mundo. Nosotros teníamos lo que ahora tenemos, 60.000 presos. Y estos machotes consiguieron llegar a 90.000 presos, que para nosotros es una barbaridad. Tardamos 8 años en volver a cifras de presos similares a ese momento. Fue una manipulación política que constituyó una auténtica masacre. Y luego las prisiones. Todo el mundo habla de que las prisiones son irrenunciables, ya, pero la prisión se encuentra en crisis y se manipula. En Estados Unidos y otros países, el encarcelamiento masivo, por cualquier cosa. Los Estados Unidos es muy interesante. Por cualquier cosa. 3 faltas menores le llevan a la cárcel a cualquiera. Y además, no se sabe cuánto tiempo. Como se descuide, prisión perpetua, aislamiento durante años o de por vida, sin remisión. Estas son buenas imágenes. Florian en el Brasil. Les recomiendo esto, que viene en Netflix, espero que no lo hayan quitado. Se llama Enmienda 13. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos tengan 2.200.000 presos? Si es una tasa superior a la de los rusos. Claro que los rusos de vez en cuando matan directamente. O invaden otros países. Pero bueno, el país con la tasa de presos más grande por población. Bueno, porque en la lucha contra la droga, en la época ya de Nixon, comenzaron, y sobre todo Clinton, no ha terminado de entender que su mujer pierde porque no le votan los que son las víctimas de las leyes del marido. Los problemas de las mujeres casadas con hombres feroces. ¿Por qué? Porque había estimulado el encarcelamiento masivo de los pequeños delitos de tráfico de drogas que los cometen la mayoría negros, ¿no? Y es espectacular, cómo lo explica de bien y definitivo, ¿no? ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? Pues la gente está en la cárcel toda la vida. Y esta es la puerta del pasillo. Fíjense ustedes la edad que tienen, ¿no? Necesitan todos... Obama, en el último tiempo, quiso hacer una cosa bipartisana, que dicen allí, y fue a la cárcel. Fue la primera vez que iba un presidente, pero no a la cárcel obligado, sino a ver las cárceles.
Y escribió un artículo en la revista de los estudiantes de Harvard, donde él había dirigido esa revista cuando era estudiante, sobre el papel del presidente. Claro, en un Estado federal es todo muy difícil, ¿no? Vale. Pero decía, ¿y qué se puede hacer? Pues esto. ¿Pero qué queda? Nada, Trump acabó con todo. Y luego hay detalles. Por ejemplo, esta mujer, que es Catalina Pérez Correa, que es una criminóloga que está en Guadalajara, México, y ahí está donde está el artículo completo, estudió las mujeres de los presos en México. Resulta que cuando ponen una pena de prisión en México, no solamente le ponen la pena al marido, se lo ponen a la mujer, que tiene que arrastrarse a la cárcel todas las semanas para llevar el dinero de las mordidas de los funcionarios, el dinero de las mordidas de los otros presos que controlan la cárcel. Tiene que dejar de trabajar en lo que trabajaba, si trabajaba en algo, y tiene que trabajar mucho más en trabajos perreros. Al final es esto. Quien lleva la cruz de la cárcel en nuestros países, la mayoría de las veces, es la mujer. Claro, todos estos estudios criminológicos descubren crímenes nuevos y que también sigue habiendo viejos. Nosotros tenemos los 300 homicidios. Tenemos una ventaja. De los 300 homicidas sabemos quién son 100, que son los maridos de las víctimas. O sea, tenemos 200 desconocidos a los que terminan deteniendo con un grado de seguridad rayano en lo absoluto. Aquí no hay impunidad para el homicidio. En cambio, el homicidio en el mundo, pues fíjese usted cómo está. En rojo, las tasas más altas. Las más altas del mundo, en Belice y en Honduras, Salvador y Guatemala, Venezuela y Colombia. Los datos son de la época en la que se mataba en Colombia, que ahora, por fortuna, con la política imperante de paz y la reducción de las guerrillas, menos a los recalcitrantes, pues naturalmente los homicidios han bajado muchísimo. Ya solamente matan una guerrilla y otros cuantos. Y se descubre con la pasión por el conocimiento en los crímenes económicos, los delincuentes de cuello blanco. Ele ahí Ervin Sutherland, que da lugar a la legislación penal económica y a los estudios de derecho penal económico. Y al descubrimiento de que la criminalidad de la economía es tremenda. Y esta es la economía canalla, que es la nueva realidad del capitalismo, de la globalización y del ¿cómo se llama eso? El neocon, no sé, que lleva a la crisis mundial del 2008, que lleva a la pobreza masiva de tantos países. Y naturalmente está el crimen de la corrupción y las alternativas, el comiso, cómo se ha desarrollado todo esto. La incriminación de las personas jurídicas. Aquí todavía había muchos empresarios que decían, no sabían lo que era el catecismo, pero sí sabían lo que era el Papa Inocencio IV cuando decía societas delinquere non potest, pues potest. Y en toda Europa, salvo en Alemania, está castigado las personas jurídicas que cometen delito, las empresas. En Estados Unidos, por supuesto. En América Latina comienza a incriminarse. En Brasil comenzó en su momento con las personas jurídicas en los delitos medioambientales. Y encontramos gente simpática en la cárcel. Este es genial. Esto es importante porque también entonces empiezan a hacer testimonios y cuentan lo que pasa en la cárcel. Yo creo que los dos acontecimientos en España más importantes para que la gente se dé cuenta de que estar en la cárcel es una faena tremenda fue el confinamiento. ¿Se acuerda usted del confinamiento? Sí, pues a lo bestia. Es decir, en 3 metros cuadrados, en una habitación con rejas, es la cárcel. Y usted se queja de que ha estado encerrado 3 meses en su piso. Eso es un buen ejemplo de lo que es la cárcel. Y el otro, tenemos un gran corrupto, que era el tesorero del Partido Popular, que al fin y al cabo solo tenía 40 millones de euros que no han recuperado en una cuenta suiza. Y al final ha terminado en la cárcel su mujer. Cuando vio la ciudadanía española, una señora tan elegante, tan fina, tan rubia, entrar en la cárcel, dijeron, ¿cómo va a ir esta mujer a la cárcel? ¿Cómo vamos a ir cualquiera de ustedes a la cárcel? La cárcel es durísima. Y luego existen otros delitos que no es que sean nuevos,
es que se han redescubierto, porque la historia de la violencia contra las mujeres es muy larga. Pero antes estaban con la pata quebrada en casa y no se movían. Y ahora como se ponen tacones y salen y pretenden, después de dejar a los niños al colegio, ir a tomar café con las amigas, pues se ha desarrollado ese machismo atroz en todas nuestras sociedades y ha habido que reaccionar con unas políticas que todavía gotean todas las semanas crímenes horrísonos, ¿no? Y dicen, no sirve para nada eso que habéis hecho de la legislación contra el mujer. No sirve para nada. Para empezar, las mujeres no están solas. Pueden denunciar. Las protegen inmediatamente. Llega una mujer policía, no un hombre, a preguntarle a qué le han tocado. No tienen que disputar años sobre quién se queda con la patria potestad, quién se queda con el domicilio, etcétera, etcétera. Un salto de gigante de protección de las mujeres. A pesar de todo, tenemos fuerzas políticas que dicen que eso es un invento de las izquierdas que quieren socavar el Estado. Y delitos nuevos. Hombre, cuando un petrolero derrama todo su petróleo en el mar, se produce una catástrofe ecológica. O cuando ExxonMobil inunda de petróleo por fugas de sus pozos todo el Golfo de México, ¿no? Eso es un crimen. Eso hay que incriminarlo. No, no está incriminado. Estamos en ello. Aquí este es un proyecto muy bonito de creación de un tratado internacional que homologa los delitos contra el medio ambiente en todos los países y luego crea un tipo internacional que tendrá que ser perseguido o por la Corte Penal Internacional o por un tribunal que se cree. ¿Y ahora en qué estamos? Pues en otro aspecto de la lucha contra la iniquidad, que es la explotación en el trabajo. Antes se explotaba en cada país a los trabajadores. Luego se explotaba a los inmigrantes que venían sin papeles. Es que ahora se les explota a 10.000 kilómetros de distancia, porque todas las cadenas de suministro internacionales tienen elementos y zonas donde no hay control, por pobres, por desgraciados o por malvados que les gobiernan. Y eso es lo que se está descubriendo en Brasil ahora, que ha pasado en estos años pasados, por fortuna. Esto está muy bien, lo de los ciclistas, porque son estos que reparten. Hoy en Salamanca posiblemente se verá como en mi ciudad, porque en Madrid estas cosas no se ven. No se ven porque hay tanta gente que no se ve con el bulto. Pero se ven placitas donde está lleno de chicos con bicicletas que pone Globo, ¿no? Todos latinoamericanos. Ese es el futuro que les da este sistema. Es la única empresa que sigue utilizando riders y lleva acumuladas 250 millones de euros en multas. Y no se hace nada penalmente contra ellos con éxito. Bueno, en eso estamos. Aquí tenemos, además de los aspectos tradicionales de la trata, pues estos problemas de la explotación laboral dentro de los países, dentro de la Unión Europea y en las zonas originarias y primarias de las cadenas de suministro. Y por tanto, lo que nos hace falta desde el punto de vista de las ciencias penales es un desarrollo integral de conocimientos que permita construir lo que a mí me gusta, una política criminal humanista. Los que viven en América tienen la ventaja de que pueden comprar el libro, pero los libros no vuelan, Pero este editor, que es un editor chileno, y yo no sé cómo lo hace, es que reparte todos sus libros por todas partes. Y aquí está este libro mío, y este otro está en Internet, se puede bajar entero del depósito de la universidad. Por una política criminal humanista. Esto es lo que yo deseo que acumulen durante este tiempo que están en Salamanca, con conocimientos jurídicos, con los conocimientos de teoría del delito, con las aproximaciones criminológicas, en definitiva, con lo que fundamenta el instrumento de actuación de la lucha contra el crimen, de la protección de las víctimas y el propósito de rehabilitar, reintegrar a la vida social a quienes han cometido delitos y han sido condenados. Muchas gracias por su atención.